política energética del gobierno federal es bastante clara. Invertir tanto como se pueda en extraer hidrocarburos, todos los que sea posible extraer, y luego invertir más en refinación de gasolinas. Tienen argumentos de soberanía y de economía política que son atendibles. Pero la política de transición energética desde los hidrocarburos hacia fuentes no fósiles, fuentes combustibles no fósiles, es bastante menos clara. El Plan Nacional de Desarrollo, que fue hecho público recientemente, dice que el gobierno de la Cuarta Transformación anuncia que en los casos que resulte aplicable, las opciones de política pública deberán favorecer el uso de tecnologías bajas en carbono y fuentes de generación de energía renovable. Pero unos días después, el director general del Centro Nacional de Control de la Energía, en una comparecencia frente a la Comisión de Energía del Senado, dijo: la meta de 35% de energías limpias en 2024 para mí es irrealizable. El país no tiene los recursos económicos para promover esas inversiones. Creo, dijo, que debe revisarse esa meta. Hoy, en Simbiosis con la Ingeniería, José Luis Fernández Ayas nos acompañará en el ejercicio de imaginar escenarios en los que sería posible esa transición de combustibles fósiles a combustibles no fósiles. Antes de eso, Carlos Sánchez, en su reportaje, se inspira en una locura de Jack Nicholson, célebre por sus locuras, para proponernos un baño de vapor con la cara hundida en el tubo de escape de un automóvil. Jack Nicholson, el actor del Resplandor, estacionó su vehículo una mañana de 1978 afuera de un supermercado en Estados Unidos. Sin apagar la marcha de su auto, descendió, colocó su rostro justo frente al escape y finalmente aspiró todo el vapor que salía del automóvil. Se levantó y dijo una frase: ¿para qué envenenarte con monóxido de carbono si simplemente puedes tomar un baño de vapor? 41 años después, los automóviles siguen envenenando a todo el planeta al usar gasolina y diésel, cuando quizá la solución está más cerca de lo que pensamos. Tal vez tan cerca como en el agua. De hecho, ya existen. En Japón hay el automóvil Mirai, funciona con hidrógeno y es capaz de dar la energía suficiente para el automóvil y funcionar en las calles, ¿no? La inmensa mayoría del hidrógeno que tenemos en la Tierra está combinado con el agua. La gasolina y el diésel han impulsado nuestros transportes desde hace décadas, dejando a su paso un alto volumen de contaminación y enfermedades respiratorias. La idea del Acuerdo de París es reducir las emisiones de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura de la Tierra en 2 grados centígrados para finales del siglo. Y claro, sería buena idea si al mismo tiempo detenemos este envenenamiento hacia los humanos. El hidrógeno está combinado, nunca se encuentra de manera elemental en la Tierra, porque es demasiado ligero como elemento, se fugaría, no lo detiene la gravedad de la Tierra. Entonces está combinado químicamente, principalmente con el agua. Entonces hay que separar el hidrógeno del agua para poder usarlo. Pues yo creo que a partir de la electrólisis provocada, o sea, con energía eléctrica. Si es producido de una fuente renovable totalmente y si se utiliza electrólisis del agua para formar el hidrógeno, la ventaja es que no tienes producción neta de CO2, ni en la producción ni en la operación en la celda de combustible. El único resultado es nuevamente agua. Esa es la gran ventaja. Es decir, separar las moléculas del H2O a través de una corriente eléctrica continua, la cual se suministra con una fuente de alimentación y se obtiene hidrógeno, pero no tan rápido. ¿De dónde viene esta fuente de alimentación? ¿Cómo estamos obteniendo este hidrógeno? Actualmente se obtiene de sustancias extraídas del petróleo, hidrocarburos gaseosos como el metano y el propano, o alcoholes como el metanol o el etanol. Entonces regresamos al mismo problema: quemar hidrocarburos para generar energía. Y eso no contribuye a revertir ni el cambio climático y mucho menos a reducir las enfermedades respiratorias.
pero todavía no se ha vuelto de uso cotidiano, pero ya existe la tecnología y se puede hacer con energías renovables a partir de energía eléctrica obtenida del sol o del viento, por ejemplo, ¿no? Bueno, sol, claramente somos un país privilegiado, ¿no? Para la energía solar. Estamos en el trópico, ¿no? El trópico de Cáncer atraviesa el país, hay sol todo el año en casi todo el país, entonces sería la ideal. El reporte de avance de energías limpias de la Secretaría de Energía correspondiente al primer semestre de 2018 indica que el 75% de la energía eléctrica en México fue generada con combustibles fósiles y el 24.12% con energías renovables. Pero hay algo que no son buenas noticias y resulta confuso. En el apartado de generación con energías renovables, la fotovoltaica generó 0.72% y la eólica 3.63%. Es decir, que al menos el sol y el aire no son contemplados como una fuente potencial para generar energía en nuestro país. Y la historia no termina ahí. Hay que resolver cómo almacenar el hidrógeno en un equivalente a los tanques de gasolina de cualquier vehículo. Es difícil la producción, pero el almacenamiento de hidrógeno también es complicado. Hay que acordarse que el hidrógeno es de los elementos más ligeros, entonces tiene mucha energía por unidad de peso, pero como su densidad es muy baja, ocupa mucho volumen. Entonces, transformar todo ese volumen a tenerlo en un tanque, por ejemplo, similar al de gasolina, cuesta mucho trabajo. El costo de la producción del hidrógeno incluye las tres cosas: la producción, el almacenamiento y la entrega en el punto, ¿no? Está alrededor de $13 por kilogramo de hidrógeno en el mundo, ¿no? Como un valor promedio, y en comparación, el costo de la gasolina más o menos está como en $6 por galón, que es más o menos la comparación directa que existe. Pero hay que recordar que si un automóvil utiliza celdas de combustible con hidrógeno, la eficiencia es por lo menos el doble de un motor de combustión interna. Si usar el hidrógeno como combustible no genera contaminantes para el medio ambiente y nos sobra sol para producirlo, entonces no tenemos el camino libre para generarlo en México, porque es como si el mismo planeta, nos diera la solución para movernos, para trasladarnos, sin necesidad de dañar el hábitat de millones de formas de vida. Pero hay que romper la inercia del petróleo, ¿no? Y el gobierno tendría gran responsabilidad porque la visión que debería tener es el cambio hacia energías renovables. Si ellos no fomentan ese cambio, ahí se queda todo. Pues hay que cambiar la economía. Mientras siga siendo más costeable sacar petróleo que invertir en una tecnología nueva y limpia, va a ser muy difícil que hagamos el cambio. Porque tanto recursos para investigación, como para prototipos, como para proyectos, se quedan estancados y ya no se avanza en esa área. El panorama no pinta nada bien. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en 1991 se fabricaron menos de 1 millón de unidades automotores. En 2011, más de 2 millones y para 2017 llegó a más de 4 millones. El Sistema de Información Estadística de la Secretaría de Energía indica que el consumo energético de carbón ha aumentado desde el año 2015 y con información de la Semarnat, desde 1990 a 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono, ha ido en aumento en México. Quizá lo primero que veamos sea una crisis medioambiental mucho antes de ver que los automóviles funcionen con agua. O también podemos atender la sugerencia que Jack Nicholson le lanzó al mundo hace más de 40 años, que hay cosas mejores, como el poder del sol. Antes de ver motores que emitan vapor de agua, veremos, sugiere Carlos Sánchez, una crisis ambiental. Que esa crisis ocurra o no y la magnitud que tenga dependerá en buena medida de lo que hagamos o dejemos de hacer en términos de una transición, cambiar la economía, decía Laura Gasque,
que nos lleve de combustibles fósiles a fuentes no fósiles de energía. Y alguien que le ha pensado por mucho tiempo esa transición es José Luis Fernández Ayas, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. En estos días el gobierno federal se ha enfrascado en una discusión pública respecto de si la refinería de Dos Bocas, que va a tomar hidrocarburos para producir gasolina, costará $8,000 millones o $14,000 millones. Cueste lo que cueste, ha dicho, se van a invertir dinero público y se va a hacer por las razones que ha expuesto. Mientras tanto, Alfonso Morcos, del Centro Nacional de Control de la Energía, dice no hay dinero para inversiones en energías renovables. ¿Esa transición energética es un lujo que México no se puede dar en este momento? No, claro que sí, de hecho lo estamos haciendo. En algunas de las aplicaciones de las nuevas fuentes de energía somos pioneros. De lo que hemos estado viendo ahora, por ejemplo, la producción de hidrógeno en refinerías, somos muy buenos los mexicanos de hace décadas. Pero la participación de esas energías, es decir, no estamos en cero, pero la participación de esas energías es mínima en la matriz energética del país. Entonces, cuando pregunto si es un lujo que no podemos darnos, o cuando Alfonso Morcos dice no hay dinero, estamos hablando de cantidades mínimamente comparables. La declaración no hay dinero para esas inversiones deja la noción de que algunos en el gobierno todavía piensan que es un lujo. Yo pienso que en el gobierno están pensando en la transición. Con la gente que ha hablado del nuevo gobierno, sí hay una conciencia muy clara de que la transición que se puede hacer en México tiene características diferentes de las que se pensaba hace pocos años, en particular por los cambios globales, sobre todo la actitud de los gobiernos en Estados Unidos mucho, en China y un poco en Europa. Regresan valores que habíamos prácticamente olvidado, como la autosuficiencia energética, que es prima hermana del patriotismo, del nacionalismo, de lo que ya no se hablaba durante casi 10 años o 15. Y hay una lucha interna que yo percibo entre la preponderancia de ese tipo de conceptos y los aspectos puramente financieros o de tipo tecnológico que hay que acompañar, que yo creo que se estará adaptando en los próximos meses. Yo pienso que sí hay una voluntad. No años. ¿Tú crees yo que creo que es cuestión de meses. Y decía yo, tenemos ventajas muy claras en el tema de las fuentes renovables o las fuentes limpias, libres de carbón. Tenemos mucha ventaja prácticamente en todas ellas. Examinemos esas ventajas que tenemos, porque se ha publicado sobre ello además, y entonces retomemos la idea del reportaje de Carlos, concretamente sobre el hidrógeno, aunque podemos hacer extensivos los argumentos a las otras formas de energías no fósiles. La idea básicamente es sustituir una fuente de energía como el hidrógeno. En la introducción erróneamente hablaba yo de combustibles no fósiles. Justamente el truco es que no son combustibles, no hay combustión. Entonces la idea es sustituir algo que se tiene que quemar para producir potencia mecánica o eléctrica por algo que no se tiene que quemar y que por lo tanto no emite los productos de la combustión de los hidrocarburos. En este caso es el hidrógeno, que se puede usar en transporte y en ciertas áreas industriales. No es una noción New Age para nada, tiene tanta historia que John Haldane, ese genetista inglés y muchísimo más que genetista, en 1923, en una conferencia titulada Ciencia y Futuro en la Universidad de Cambridge, decía que imaginaba a Inglaterra cubierta por molinos metálicos que iban a aprovechar la energía del viento para entonces generar potencia con la cual iba a ser la hidrólisis del agua. Hidrólisis es una palabra fantástica, es la lesión, la electrólisis del agua, la lesión con electrones de la molécula de agua, entonces producir hidrógeno, gas, oxígeno, gas. Haldane decía, los almacenamos en grandes depósitos y luego los podemos usar como fuentes de energía, particularmente el hidrógeno, porque él decía, el hidrógeno líquido es el método más eficiente de almacenar energía kilo por kilo. Hace ya casi un siglo de la predicción de Haldane que le atinó un montón de cosas. ¿Qué ha impedido la segunda parte de la predicción? Utilizar el hidrógeno como una fuente de energía masiva. Bueno, por un lado tenemos ciertas dificultades de tipo tecnológico con el manejo de hidrógeno, algunas se manejaban en el programa que acabamos de ver. No es trivial, es mucho más potente que su equivalente en otro tipo de combustibles. Es igual que la gasolina, un combustible intermedio, es algo fabricado por el hombre, lo cual significa, desde luego, que hay procesos tecnológicos y necesitamos conocimiento de la física, de la química, de la matemática,
pero también de los sistemas sociales, lo que tiene que ver con impuestos, decisiones políticas, que en los últimos 100 años se han alineado por razones históricas más fácilmente con los combustibles fósiles que con la opción del hidrógeno. Y hablaremos de la componente económica en unos minutos, pero quedémonos en la técnica primero. Dices que hay dificultades con el hidrógeno. ¿Te refieres a su grado de explosividad, al riesgo que supone almacenar hidrógeno? Eso es lo que se dijo en el reportaje, que tiene remedio, por cierto, y tiene remedio, conforme hemos visto en los últimos meses, más exitoso que el remedio que le ponemos a los tanques de gasolina, ¿no? Son temas tecnológicos que se han estado superando gradualmente, ¿no? Pero todavía nos quedan otros. Probablemente el más importante es el de la distribución del hidrógeno, para fines de su uso en vehículos automotores, que pues se vale en la transición cuestionar si el futuro tendrá muchos vehículos automotores, aunque pudieran ser autónomos. Yo creo que en México tenemos evidencia abundante del éxito de sistemas de transporte público que permiten el manejo de las tecnologías del hidrógeno mucho más sencillo que en los vehículos americanos de automotor. Bueno, te refieres a los vehículos de pocos pasajeros, es decir, podemos seguir pensando en autobuses o sistemas de transporte masivo que estén basados en motores, pero que utilicen el hidrógeno. Sí. Y es interesante examinar la parte técnica de eso, porque además de que no es muy conocida, es absolutamente fascinante. Descansa en una tecnología que se llama celdas de hidrógeno. Hagamos un repaso veloz de cómo funciona una celda de hidrógeno. Parte de una idea que me parece que es suficientemente simple. Si yo pongo un montón de electrones en fila india y los pongo a correr, tengo una corriente eléctrica. Y una molécula de hidrógeno esencialmente es un protón con un electrón atados químicamente. Si consiguiéramos entonces romper la molécula de hidrógeno, tendría protones por un lado, electrones por otro. La forma en que funciona entonces, según la entiende una celda de combustible de hidrógeno, es que hace eso mediante reacciones químicas que tienen que ocurrir en unos catalizadores de platino. Este es un componente económico importante porque es escaso y caro. Pero una vez que se separan, entonces los protones siguen un camino y los electrones se hacen circular por un circuito eléctrico que puede echar a andar un motor o que puede generar calor para procesos industriales. Se reúnen al final los protones con el hidrógeno, se rehace la molécula de H2 y en presencia de oxígeno, Jack Nicholson se da un baño de vapor. Esa es la idea general. Es súper simple. ¿Son el futuro las celdas de hidrógeno? Pues sí lo son en cierta medida, porque le permiten al vehículo, hablando de una de las muchas opciones de transporte casi personalizado, competir con el vehículo puramente eléctrico, con vehículos que son muy sencillos, que son como los vehículos de hidrógeno, pero más simples porque no tienen la celda de hidrógeno. En este caso, el ejemplo que tú pones, Javier, la celda de hidrógeno permite la conversión del hidrógeno en energía eléctrica, cosa que en el vehículo eléctrico ya lo tienes en la batería porque se produjo en otro lado la energía eléctrica. Y yo creo que son caminos que se están recorriendo con diferentes intensidades, a diferentes pasos, y hablar de la economía de ellas me parece muy, muy prematuro. Yo creo que vamos a ver en los próximos años, antes de una crisis, seguramente una gran cantidad de vehículos de unos y otros, circulando en calles del primer mundo y de otros países como México, adquiriendo experiencias que van a ser determinantes para masificar esas tecnologías. De hecho, ya los hay a nivel de pruebas piloto. Hay autobuses en Europa que famosamente tienen incluso un surtidor de agua en el interior del autobús, con unos letreros que dicen el agua que usted toma aquí proviene del escape del autobús. Es muy eficiente como método de comunicación de ciencia. Pero la ciencia que comuniqué yo de la celda de hidrógeno en realidad tiene una trampa. Ese proceso tan sencillo que describí requiere energía. Además de que requiere materiales escasos como los catalizadores, requiere energía porque simplemente el hidrógeno, como dijo Laura Gasken, no viene de la nada, no está suelto, y la electrólisis del agua tiene una demanda de energía que generalmente proviene de quemar combustibles fósiles, entonces se traiciona el propósito inicial. Y tú hablabas de la energía del hidrógeno almacenada en baterías, que también tiene un costo energético. La clave entonces es si pudiéramos sacar esa energía de fuentes no fósiles, de fuentes renovables. Unos colegas tuyos del Instituto de Ingeniería de la UNAM
Rodolfo Silva y Edgar Mendoza, y Rafael Sánchez Dirzo de la FES Zaragoza y Rosa González del Politécnico Nacional, tiene un artículo que se llama Hidrógeno del mar. Y en ese artículo del año 2012 dicen, en los recursos energéticos de los mares, islas y costas se encuentran muchas de las soluciones al actual dilema de la energía. Esta es una afirmación profundísima que vamos a querer analizar. Continúan, México en especial, con abundantes recursos solares y eólicos, debe incluir a sus mares en sus proyectos de desarrollo energético. Su argumento está basado en dos ideas. Uno, usar energías renovables, todas las que se pueda, es decir, eólica, solar, del mar, que provienen de las olas, de las mareas, de las corrientes submarinas y superficiales. Aprovechar todas esas energías en nodos costeros para hacer allí la electrólisis del agua, es decir, producción industrial de hidrógeno, y almacenarlo como gas licuado, también en cantidades industriales. La segunda idea es allí mismo tener grandes plantas con celdas de hidrógeno en escala industrial y generar potencia térmica para procesos industriales o potencia eléctrica que puede ser redistribuida. ¿Son visionarios o alucinan? No hace falta ningún rompimiento ni científico ni tecnológico para hacerlo real. Y algunos objetarían la magnitud de las inversiones requeridas para transitar de lo que tenemos a lo que ellos proponen. Yo pienso que gradualmente, sobre todo los mexicanos, caminamos ese camino, transitamos esa brecha poco a poco, con recursos bastante poco documentables. Esa es parte del tema. Cuando tenemos ¿A qué te refieres con recursos poco que no documentables? son fácilmente trazables a la asignación presupuestal anual de la Cámara de Diputados. Y sí pueden ser resultado de actividades de innovación y de investigación científica coordinada con actividad empresarial, por ejemplo. Pero eso es clave y aquí es donde podemos empezar a involucrar a la economía seriamente, porque que haya asignación de dinero público desde la Cámara de Diputados y que haya inversión desde el sector privado, dependerá de que haya la conciencia, regreso al origen, de que estas inversiones no son un lujito y no son una moda, sino que son una opción de política pública de mediano y largo plazo, como alternativa a la crisis ambiental. ¿Ese grado de conciencia lo percibes tú realmente? Yo creo que gradualmente empieza a percibirse. Lo que a mí quiero decir es que en la innovación tecnológica, particularmente asociada a las fuentes nuevas y renovables de energía, hay un montón de actividad en consorcio entre el mundo académico, por ejemplo, la gente que trabaja el mar, y empresas, por ejemplo, empresas globales, con una participación muy pequeña del gobierno y con muy poca difusión, porque mucha de la experiencia que se acumula pues se maneja como propiedad intelectual comercial. Yo creo que una de las preocupaciones fundamentales del gobierno es participar con suficiente intensidad, no necesariamente con mucho dinero, pero para estar informados de qué es lo que está pasando y dónde optimizar la participación del Estado. Hablas de consorcios que ya existen, sí, incluso en México. ¿En una escala significativa, más aún, en la escala necesaria? No, estamos hablando de la escala que tiene el aparato de investigación y desarrollo. Luego entonces tendríamos que pensar en escalarlo hacia arriba, sí. 1 o 2 o 3 órdenes de magnitud. 1 o 2 o 3, sí. Pero el obstáculo cultural es enorme. Esa es la bronca, no el problema del gobierno. Ok, examinemos de todas formas algo del problema del gobierno desde el punto de vista de la economía otra vez. Hay un texto que no tiene fecha de CONACYT, pero está disponible en línea, que dice, la electrólisis del agua no produce emisiones, sin embargo, actualmente el costo de producción aún es mayor que el reformado de hidrocarburos. El reformado de hidrocarburos es un proceso industrial que requiere temperaturas de cientos de grados centígrados y quema metano y quema hidrocarburos y no es lo que estamos tratando de ver acá. Ignoran una variable que los economistas conocen bien, que se llama las externalidades, que básicamente, sin meternos en demasiados detalles, es el costo oculto de ciertos procesos, como por ejemplo el reformado de hidrocarburos o la refinación de gasolinas, que se manifiestan en problemas de salud pública, pérdida de biodiversidad, degradación del ecosistema, y que ese costo no aparece en la gasolinera cuando yo pago mis 20 pesos por el litro de gasolina, pero lo pagamos todos, en el presupuesto de salud, en Semarnat, etc. ¿Cómo cambiaría el balance si incluyéramos las externalidades y la competencia entre renovables y fósiles realmente fuera horizontal, que no lo es por las externalidades?
Ahí es donde yo creo que el mundo de la academia, en combinación con los gobiernos, tendrán que aprender a trabajar esas soluciones de mediano plazo, porque vista en el corto plazo, la opción limpia es muy poco atractiva desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista económico, cuando escondiendo en las externalidades esos costos que pagamos todos, entonces la competencia no es horizontal, Exacto. está cargada en favor de unos. Ese es el problema de las finanzas Pero públicas. entonces no es un argumento económico, es un mal argumento económico. Es un mal argumento económico como estamos tomando las decisiones en el sector público. ¿No le corresponde, por lo tanto, al gobierno rectificar el argumento económico vía regulación, por ejemplo? Yo creo que sí, difícil, porque el Plan Nacional de Desarrollo que nos obliga a trabajar en cierta dirección los próximos 6 años, 5 años y medio, es resultado de un plan de trabajo que fue publicado en 2017, por el que los mexicanos votaron de manera abrumadora. Entonces hay que ver cómo se hace compatible lo que está propuesto en el plan público con lo que estamos diciendo del futuro más lejano, que tiene que ver con un horizonte mucho más allá del sexenio actual. Y yo creo que en el mundo académico tenemos la ventaja de que, utilizando los argumentos, los referentes internacionales y la contundencia de la verdad científica, poco a poco encontraremos, tanto en los gobiernos federal y estatales, etcétera, como en otros círculos, digamos, privados en la comunidad, la resonancia necesaria para caminar en esa dirección. Terminemos con una idea que va alineada con lo que acabas de decir. Este artículo de tus colegas del Instituto de Ingeniería de Hidrógeno del Mar concluye diciendo: los obstáculos para el desarrollo de estas tecnologías son, en orden de importancia, obstáculos políticos, educativos y tecnológicos. Acabamos de discutir un poco los políticos. Desde el punto de vista de los obstáculos educativos, ¿se resuelven en el nivel universitario? No, yo creo que los universitarios tenemos obligación de hacer mucho más clara la necesidad de mirar a ese futuro sostenible. Y digo, los que estamos saliendo de la emergencia ambiental de hace unos pocos días, tenemos razones de sobra, nos quejamos de la garganta y hay que hacer algo al respecto. No necesitamos que el gobierno llegue y nos diga: aquí está el inciso perengano del Plan Nacional de Desarrollo para que sean más felices y más saludables. Tenemos que tomar conciencia de nuestro propio futuro. Lo que me pregunto es si, en los 30 segundos que nos quedan, si para cuando tenemos a los estudiantes en condiciones de tomar conciencia como adultos, no estamos ya un poco demasiado tarde. Nunca estaremos demasiado tarde. Yo creo que hay que hacerlo como imperativo moral, particularmente los que tenemos acceso a los jóvenes, porque esa es la verdad de su futuro. Y yo creo que no lo estamos haciendo bien. Bueno, entonces examinaremos en otras emisiones posibilidades de hacerlo mejor. José Luis Fernández Ayas, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad.